Durante 2000 años, el mundo ha creído en una de las mentiras más grandes de la historia: la crucifixión de Jesucristo, el evento más documentado del cristianismo. Tal vez nunca ocurrió como nos lo contaron. Evidencias históricas, textos apócrifos y descubrimientos arqueológicos recientes apuntan hacia una realidad impactante. Jesús no murió en la cruz. Murió olvidado, como un mendigo en las calles de una ciudad lejana. Hoy vamos a revelar los secretos que la Iglesia ha escondido durante siglos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué existen tantas contradicciones en los Evangelios? ¿Por qué algunos de los textos más antiguos sobre Jesús fueron excluidos de la Biblia? ¿Y si todo lo que creemos saber sobre la muerte de Cristo fuera una elaborada construcción política? La historia comienza mucho antes de lo que imaginamos, en los polvorientos archivos de monasterios perdidos y en las cuevas del desierto, donde se encontraron manuscritos que desafiaron todo lo que la humanidad creía saber sobre el hombre más famoso de la historia. En 1945, un campesino egipcio llamado Mohamed Ali al-Samman estaba cavando en busca de fertilizante cerca del pueblo de Nag Hammadi cuando su pala golpeó algo duro. Lo que encontró cambiaría para siempre nuestra comprensión del cristianismo primitivo. Una vasija de terracota sellada que contenía 13 códices de papiro, 52 textos en total, que habían permanecido ocultos durante más de 1500 años. Estos no eran evangelios cualquiera, eran los textos prohibidos, las versiones censuradas de la historia de Jesús, que los primeros líderes de la Iglesia consideraron demasiado peligrosas para ser conocidas por el pueblo. Entre ellos se encontraba el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe y el más controvertido de todos, el Evangelio de Judas. Pero ¿por qué estos textos fueron considerados tan amenazantes? La respuesta es simple y aterradora a la vez, porque cuentan una historia completamente diferente. El Evangelio de Judas, por ejemplo, presenta a Judas Iscariotes no como el traidor que conocemos, sino como el discípulo más fiel de Jesús, el único que realmente entendió su misión. Según este texto, la traición de Judas no fue una traición en absoluto, sino parte de un plan cuidadosamente orquestado entre él y Jesús. Un plan que tenía como objetivo no la muerte gloriosa en la cruz, sino la supervivencia y escape del Maestro. ¿Te imaginas el impacto que esto tendría en el cristianismo moderno? Si Judas no fue un traidor, sino un colaborador, si la crucifixión fue una farsa elaborada, entonces toda la teología cristiana se tambalea desde sus cimientos. Pero los textos de Nag Hammadi no son los únicos que cuentan esta historia alternativa. En los manuscritos del Mar Muerto, encontrados en las cuevas de Qumran en 1947, aparecen referencias a un maestro de justicia que sufrió persecución, pero que logró escapar de sus perseguidores. Las similitudes con la historia de Jesús son demasiado numerosas para ser coincidencia. Y luego están los textos islámicos. En el Corán, específicamente en la Sura 457, se establece claramente que Jesús no murió en la cruz. No le mataron ni le crucificaron, sino que les pareció así. Esta no es una interpretación posterior. Estos textos datan del siglo VII, mucho más cerca en el tiempo a los eventos reales que muchos de los evangelios canónicos. ¿Cómo es posible que una religión completa se haya construido sobre una base tan frágil? ¿Y por qué la Iglesia ha luchado tan desesperadamente para suprimir estas versiones alternativas de la historia? La respuesta nos lleva a uno de los momentos más críticos en la historia del cristianismo, el Concilio de Nicea en el año 325 d.C. Pero antes de llegar ahí, necesitamos entender exactamente qué pudo haber pasado realmente en aquella tarde fatídica en el Gólgota. Las evidencias médicas de la crucifixión presentan un cuadro muy diferente al que nos han enseñado.
Contrario a la creencia popular, la muerte por crucifixión no era rápida. Las víctimas podían agonizar durante días antes de morir. Los romanos, maestros en el arte de la tortura, habían perfeccionado este método precisamente para maximizar el sufrimiento y prolongar la agonía. Entonces, ¿cómo es posible que Jesús muriera en solo 6 horas? Los evangelios nos dicen que fue crucificado a la 3:00 hora, 9 a.m., y que murió a la 9:00 hora, 3 p.m. Para los estándares romanos, esto era extraordinariamente rápido. Tan rápido que incluso Pilatos se sorprendió cuando José de Arimatea pidió el cuerpo. ¿Y quién era exactamente este José de Arimatea? Los evangelios nos dicen que era un discípulo secreto de Jesús y miembro del Sanedrín. No es conveniente que justo cuando Jesús necesitaba ser rescatado, apareciera un hombre rico y poderoso con conexiones políticas para reclamar el cuerpo. La medicina moderna nos ofrece una explicación fascinante. El shock traumático puede causar un estado que simula la muerte. La pérdida de sangre, el dolor extremo y la deshidratación pueden llevar a una persona a un estado catatónico, donde los signos vitales se reducen tanto que parecen inexistentes. En una época sin estetoscopios ni monitores cardíacos, determinar la muerte era un proceso mucho menos preciso. Pero hay más. Los evangelios mencionan que José de Arimatea y Nicodemo trajeron una mezcla de mirra y áloe, como 100 libras, para ungir el cuerpo de Jesús. 100 libras de ungüentos para un muerto. Esto es una cantidad extraordinaria, suficiente para embalsamar a varios cuerpos. O tal vez suficiente para tratar las heridas de alguien que todavía estaba vivo. La mirra y el áloe eran conocidos en la antigüedad no solo como ungüentos mortuorios, sino también como poderosos antisépticos y analgésicos. ¿Estaban realmente preparando un cuerpo para la sepultura o estaban tratando de salvar una vida? Y luego está el detalle del sepulcro. Jesús fue colocado en una tumba nueva, excavada en la roca, propiedad de José de Arimatea. Una tumba que se podía sellar desde adentro y que tenía una entrada lo suficientemente grande como para que una persona pudiera salir una vez que hubiera recuperado las fuerzas. Pero ¿cómo explicamos las apariciones post-resurrección? Aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante. Cuando Jesús aparece a sus discípulos después de la supuesta resurrección, hay detalles extraños que los evangelios registran, pero no explican. En el Evangelio de Lucas, Jesús aparece en el camino a Emaús, pero los discípulos no lo reconocen al principio. ¿Por qué no reconocerían a su maestro? Había cambiado tanto físicamente. En el Evangelio de Juan, cuando María Magdalena ve a Jesús en el sepulcro, inicialmente piensa que es el jardinero. Solo cuando él pronuncia su nombre lo reconoce. Y cuando trata de tocarlo, Jesús le dice: «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre». ¿Por qué un ser resucitado y glorificado no podría ser tocado? Más revelador aún es el encuentro con Tomás. Jesús específicamente invita a Tomás a meter su dedo en las heridas de los clavos y su mano en la herida del costado. Estas heridas seguían abiertas, seguían sangrando. Un cuerpo resucitado y glorificado mantendría heridas físicas. O estamos viendo a un hombre que había sobrevivido a la crucifixión, pero que aún se estaba recuperando de sus heridas. Y hay otro detalle que raramente se menciona. En varias de estas apariciones, Jesús come pescado, come miel, pide comida. ¿Un espíritu resucitado necesita alimentarse? ¿O estamos viendo a un hombre físico que había pasado días sin comer y necesitaba recuperar fuerzas? ¿Te das cuenta de cómo estos pequeños detalles, que siempre se han explicado como misterios de la fe, cobran un sentido completamente diferente cuando los examinamos desde otra perspectiva? Pero si Jesús sobrevivió a la crucifixión, ¿qué pasó después? ¿Dónde fue? ¿Cómo vivió el resto de su vida? Para entender esto, necesitamos examinar las rutas comerciales de la época.
El Imperio Romano era una red vasta de caminos y rutas marítimas que conectaban el Mediterráneo con Asia. La famosa Ruta de la Seda no era solo una ruta, sino una red compleja de caminos que llevaban desde Constantinopla hasta la India y más allá. Y aquí es donde la historia se vuelve fascinante. Existen tradiciones orales en muchas culturas a lo largo de esta ruta que hablan de un profeta judío que llegó desde el oeste, predicando un mensaje de amor y compasión. En Persia, los textos zoroastrianos mencionan a un hombre santo de Judea que llegó herido y que fue sanado por los magos. En Afganistán, las tradiciones locales hablan de Yus Asaf, un profeta que llegó desde el oeste y que estableció comunidades de seguidores. Pero es en Cachemira, en el norte de la India, donde la historia alcanza su clímax más extraordinario y más trágico. En Srinagar, la capital de Cachemira, existe una tumba que ha sido venerada durante siglos. Es la tumba de Yus Asaf, que según las tradiciones locales fue un profeta que llegó desde el oeste, que predicó durante muchos años en la región, pero que murió en la pobreza, olvidado y solo. La descripción física de Yus Asaf, según las tradiciones orales, es sorprendentemente específica. Tenía cicatrices en las manos y los pies, como si hubiera sido clavado a algo. Predicaba en parábolas, hablaba del reino de los cielos y enseñaba que el amor era superior a la ley. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero las evidencias se acumulan de manera inquietante. Los textos budistas de la región también mencionan a este maestro extranjero. En el monasterio de Gemis, en Ladakh, existe un manuscrito que fue descubierto por el explorador ruso Nikolás Notovich en 1887. Este manuscrito, conocido como La vida de Isa, relata la historia de un joven judío que llegó a la India a los 13 años, estudió con los brahmanes y budistas y luego regresó a su tierra natal para predicar. Pero más importante aún, el texto menciona que este mismo Isa regresó a la India después de haber sufrido en manos de los paganos. Pero ¿cómo pudo Jesús hacer un viaje tan largo en su condición? ¿Y por qué eligió ir hacia el este en lugar de quedarse en el Mediterráneo? La respuesta está en la geopolítica de la época. Palestina estaba bajo control romano. Si Jesús había sobrevivido a una ejecución oficial, sería un fugitivo buscado. Quedarse en cualquier territorio romano significaría una muerte segura. Pero hacia el este, más allá de las fronteras del imperio, existía otro mundo. Las comunidades judías de la diáspora ya estaban establecidas a lo largo de la Ruta de la Seda. Desde la época del exilio babilónico, los judíos habían establecido comunidades prósperas en Persia, Afganistán y Asia Central. Para un judío fugitivo, estas comunidades ofrecían refugio, ayuda y una ruta hacia la seguridad. Pero el viaje no habría sido fácil. Estamos hablando de miles de kilómetros a través de desiertos, montañas y territorios hostiles. Para un hombre que había sufrido las heridas de la crucifixión, habría sido una odisea épica de supervivencia. Y aquí es donde la historia se vuelve profundamente humana y trágica. Imagina a Jesús, el hombre que había predicado a multitudes, que había sido aclamado como el Mesías, que había cambiado la vida de miles de personas, ahora como un refugiado herido, dependiendo de la caridad de extraños, arrastrándose lentamente hacia el este, alejándose cada día más del mundo que conocía. Las tradiciones de Cachemira nos cuentan que Yus Asaf llegó a la región ya como un hombre mayor, marcado por el sufrimiento. Había perdido a sus seguidores. Había visto cómo su mensaje era distorsionado y transformado en algo que él no reconocía. El cristianismo, bajo la influencia de Pablo de Tarso, se había convertido en algo completamente diferente a lo que él había enseñado. ¿Te imaginas la amargura? La sensación de haber perdido no solo tu vida anterior, sino también tu legado. Jesús había predicado un judaísmo reformado, un mensaje de amor dentro del marco de la ley mosaica.
Pero Pablo había creado algo completamente nuevo. Una religión que rechazaba la ley judía, que se dirigía a los gentiles, que convertía al mismo Jesús en una deidad. En Cachemira, según las tradiciones locales, Yus Asaf trató de establecer nuevas comunidades, de predicar su mensaje original. Pero era un extranjero en una tierra extraña, un hombre marcado por el trauma, hablando a personas que no entendían completamente su contexto cultural. Y gradualmente, las tradiciones nos dicen, su mente comenzó a fallar. El trauma de la crucifixión, la pérdida de todo lo que había amado, el aislamiento cultural, todo esto cobró su precio. El hombre que una vez había sido el centro de multitudes comenzó a vagar por las calles de Srinagar, predicando a quien quisiera escuchar, pero cada vez más incoherente, cada vez más desconectado de la realidad. Los últimos años de Yus Asaf, según las tradiciones orales que se han preservado en Cachemira, fueron los de un mendigo santo. La gente le daba comida por caridad. Algunos escuchaban sus enseñanzas rambling, pero la mayoría lo veía como otro de los muchos ascetas locos que vagaban por la región. ¿Puedes imaginar la ironía? El hombre en cuyo nombre se construirían las catedrales más grandes del mundo, que sería adorado por miles de millones de personas, muriendo olvidado en las calles de una ciudad que la mayoría de sus futuros seguidores ni siquiera podrían ubicar en un mapa. La tumba de Yus Asaf en Srinagar no es grandiosa, es simple, modesta, casi abandonada. Durante siglos, solo los locales la han cuidado, sin saber realmente la importancia histórica de quien podría estar enterrado allí. Pero en los últimos años, algunos investigadores valientes han comenzado a hacer preguntas. En 2010, un equipo de arqueólogos intentó obtener muestras de ADN de la tumba, pero fueron detenidos por las autoridades locales. ¿Casualidad? ¿O alguien no quiere que se descubra la verdad? Y aquí llegamos al corazón de la conspiración más grande de la historia humana. La historia que acabamos de contar no es nueva. Elementos de ella han sido conocidos por eruditos, místicos e investigadores durante siglos. Pero cada vez que alguien ha tratado de dar a conocer esta información, ha sido silenciado, desacreditado o, en casos extremos, eliminado. ¿Pero por qué? ¿Por qué la Iglesia lucharía tan desesperadamente para mantener en secreto la supervivencia de Jesús? ¿No sería eso una buena noticia? La respuesta está en entender qué representa realmente el cristianismo institucional. No es solo una religión. Es la base de poder más duradera en la historia occidental. La Iglesia Católica, con sus 1.000 millones de seguidores y su riqueza incalculable, existe porque la gente cree que Jesús murió por sus pecados y resucitó de entre los muertos. Si Jesús simplemente sobrevivió a la crucifixión, si vivió como un hombre normal hasta una muerte natural, entonces no hay expiación por el pecado. No hay resurrección. No hay promesa de vida eterna. No hay necesidad de sacramentos, de sacerdotes, de iglesias. Todo el edificio teológico del cristianismo se desmorona. Pero ¿cómo logró la Iglesia mantener este secreto durante tanto tiempo? La respuesta está en una campaña sistemática de supresión que comenzó en el siglo IV y que continúa hasta el día de hoy. Todo comenzó con el emperador Constantino y el concilio de Nicea en 325 d.C. Constantino no se convirtió al cristianismo por razones espirituales, se convirtió por razones políticas. Había visto cómo el cristianismo, a pesar de las persecuciones, había crecido hasta convertirse en una fuerza significativa en el imperio. En lugar de seguir luchando contra él, decidió cooptarlo. Pero había un problema. No había un cristianismo unificado. Había docenas de sectas diferentes, cada una con su propia interpretación de quién era Jesús y qué había enseñado. Los arrianos creían que Jesús era subordinado al Padre. Los gnósticos creían que Jesús era un maestro espiritual que había transmitido conocimiento secreto.
Los ebionitas, que probablemente representaban la tradición más antigua, creían que Jesús era simplemente un profeta judío. Constantino necesitaba unidad, no diversidad. Necesitaba una sola doctrina que pudiera unificar a sus súbditos bajo su autoridad. Así que convocó el Concilio de Nicea y literalmente hizo que los obispos votaran sobre la naturaleza de Jesús. ¿Te das cuenta de lo absurdo de esto? La divinidad de Jesús se decidió por voto mayoritario en una reunión política, y los que no estuvieron de acuerdo fueron silenciados. Sus textos fueron quemados, sus seguidores fueron perseguidos, y gradualmente la versión de Constantino se convirtió en la única versión aceptable. Pero algunos textos sobrevivieron, escondidos en cuevas del desierto y monasterios remotos, y algunos grupos conservaron las tradiciones orales de lo que realmente había pasado. Durante las cruzadas, los caballeros templarios fueron enviados a Tierra Santa oficialmente para proteger a los peregrinos. Pero evidencias históricas sugieren que su verdadera misión era buscar y recuperar textos y artefactos que pudieran amenazar la narrativa oficial de la Iglesia. ¿Qué encontraron en Jerusalén? Nunca lo sabremos con certeza, porque los templarios fueron destruidos por la Iglesia en 1307, acusados de herejía. Pero sabemos que habían acumulado una riqueza extraordinaria en un periodo relativamente corto y que tenían conexiones con grupos místicos en todo el Medio Oriente. Durante la Inquisición, la Iglesia sistemáticamente eliminó a cualquier grupo que preservara tradiciones alternativas sobre Jesús. Los cátaros de Francia fueron masacrados por enseñar que Jesús no había muerto realmente en la cruz. Los valdenses fueron perseguidos por cuestionar la autoridad papal. Los templarios, como mencionamos, fueron destruidos por completo. ¿Y qué hay de los textos islámicos que mencionan la supervivencia de Jesús? El Islam se extendió rápidamente por regiones donde las tradiciones cristianas primitivas todavía estaban vivas. Es posible que los primeros musulmanes tuvieran acceso a tradiciones orales sobre Jesús que se habían perdido en el mundo cristiano. Pero la Iglesia no solo usó la violencia para suprimir la verdad, también usó algo mucho más sutil y efectivo: el control de la educación y la información. Durante más de 1000 años, la Iglesia controló prácticamente toda la educación en Europa. Los monasterios eran los únicos lugares donde se preservaban y copiaban libros. Los sacerdotes eran los únicos que sabían leer y escribir. Y así, la Iglesia pudo controlar exactamente qué información llegaba al pueblo. Incluso después del Renacimiento, cuando la educación comenzó a secularizarse, la Iglesia mantuvo su influencia sobre las universidades. Las facultades de teología seguían siendo dominadas por clérigos, y cualquier investigación que desafiara la doctrina oficial era censurada. ¿Y hoy en día? La situación es más sutil, pero el control continúa. El Vaticano tiene uno de los archivos más grandes del mundo, con documentos que se remontan a más de 1000 años. ¿Qué hay en esos archivos que el público no puede ver? ¿Qué secretos se guardan en los sótanos del Vaticano? Cuando se descubrieron los manuscritos del Mar Muerto en 1947, el Vaticano inmediatamente ejerció presión para controlar el acceso a ellos. Durante décadas, solo un pequeño grupo de eruditos, la mayoría de ellos cristianos ortodoxos, tuvieron acceso a estos textos. ¿Por qué tanta secrecía si estos textos simplemente confirmaban la narrativa bíblica? ¿Y qué hay de los descubrimientos arqueológicos modernos que contradicen la versión oficial? En 1980, una tumba fue descubierta en el barrio de Talpiot, en Jerusalén. En esta tumba se encontraron osarios, cajas de huesos, con inscripciones que incluían los nombres Yeshua bar Yosef, Jesús hijo de José, María, María, José, José, Matya, Mateo, y Yehuda bar Yeshua, Judas, hijo de Jesús.
La combinación de estos nombres en una sola tumba familiar es estadísticamente extraordinaria. ¿Podría ser esta la tumba de la familia de Jesús? La evidencia de que Jesús tuvo una vida familiar normal, que murió de muerte natural y que fue enterrado como cualquier otro judío de la época. El descubrimiento fue rápidamente minimizado por las autoridades religiosas. Se argumentó que estos eran nombres comunes de la época, lo cual es parcialmente cierto, pero el análisis estadístico muestra que la probabilidad de encontrar esta combinación específica de nombres en una sola tumba es extraordinariamente baja. Y el famoso sudario de Turín, durante siglos fue venerado como la evidencia física de la crucifixión de Jesús. Pero en 1988, 3 laboratorios independientes dataron el sudario usando carbono 14 y determinaron que era de origen medieval, probablemente del siglo XIV. La Iglesia, sin embargo, siguió promoviendo el sudario como auténtico, argumentando que las pruebas de carbono 14 eran incorrectas. ¿Por qué aferrarse a una reliquia que claramente es una falsificación medieval? Porque sin estas evidencias físicas, la historia oficial se vuelve aún más frágil. Pero tal vez la evidencia más poderosa de la supervivencia de Jesús no está en los textos antiguos ni en los descubrimientos arqueológicos. Está en la transformación radical del mensaje cristiano que ocurrió después de su supuesta muerte. Jesús predicó un judaísmo reformado. Enseñó que había venido a cumplir la ley, no a abolirla. Sus seguidores inmediatos, liderados por su hermano Santiago, continuaron observando las leyes judías, circuncidando a los nuevos miembros y viendo el cristianismo como una secta dentro del judaísmo. Pero entonces llegó Pablo de Tarso, un hombre que admitió nunca haber conocido a Jesús en persona. Pablo transformó completamente el mensaje cristiano, abolió la ley judía, abrió el cristianismo a los gentiles y, más fundamentalmente, convirtió a Jesús de un maestro judío en una deidad pagana. ¿Cómo pudo Pablo, que nunca conoció a Jesús, tener más autoridad sobre el mensaje cristiano que Santiago, Pedro y los otros apóstoles que habían vivido con Jesús durante años? ¿Cómo pudo la versión paulina del cristianismo predominar sobre las enseñanzas de los seguidores directos de Jesús? Una explicación es que los apóstoles originales sabían que Jesús todavía estaba vivo, pero no podían decirlo públicamente sin poner en peligro tanto su propia seguridad como la de Jesús. Así que guardaron silencio mientras Pablo construía una religión completamente nueva usando el nombre de su maestro. Imagina la tragedia de esto. Mientras Jesús vagaba como un mendigo por las calles de Srinagar, su nombre estaba siendo usado para construir un imperio religioso que era lo opuesto a todo lo que él había enseñado. El hombre que había predicado la humildad estaba siendo adorado como un dios. El hombre que había enseñado la compasión estaba siendo usado para justificar guerras y persecuciones. ¿Y qué pasa si estoy en lo correcto? ¿Qué pasa si toda esta historia es verdad? ¿Qué significa esto para los 2.000 millones de cristianos en el mundo? Primero, significa que han sido engañados, que la institución en la que han puesto su fe, a la que han dado su dinero, por la que han estructurado sus vidas, se ha construido sobre una mentira fundamental. Segundo, significa que los verdaderos enseñanzas de Jesús se han perdido, que en lugar de seguir sus palabras reales, hemos estado siguiendo las interpretaciones y adiciones de hombres que vinieron después, hombres que tenían sus propias agendas políticas y religiosas. Pero también podría significar algo hermoso. Podría significar que Jesús era aún más extraordinario de lo que pensábamos. No porque realizara milagros sobrenaturales, sino porque era completamente humano, porque sufrió como todos sufrimos, porque luchó como todos luchamos, porque enfrentó la desesperación y la pérdida como todos lo hacemos. El Jesús que murió como un mendigo en Cachemira es más real,
más accesible, más inspirador que el Dios perfecto e inalcanzable que la Iglesia ha construido. Es un hombre que eligió el amor sobre el odio, la compasión sobre la venganza, la verdad sobre el poder, incluso cuando esas elecciones le costaron todo. ¿Y qué hay de las implicaciones históricas y políticas? Si esta historia es verdad, entonces el cristianismo institucional, que ha sido la base del poder occidental durante casi 2000 años, se construyó sobre arena. Las cruzadas, la Inquisición, la colonización cristiana del mundo, todo se justificó usando el nombre de un hombre que había predicado precisamente lo contrario. Pero tal vez es hora de que la verdad salga a la luz. Tal vez es hora de que la humanidad enfrente el hecho de que hemos sido manipulados durante milenios por instituciones que pusieron el poder por encima de la verdad. ¿Estás listo para aceptar que todo lo que te enseñaron sobre Jesús podría estar equivocado? ¿Puedes manejar la posibilidad de que el hombre más famoso de la historia murió no como un mártir glorioso, sino como un refugiado olvidado? La evidencia está ahí, dispersa en textos antiguos, tradiciones orales, descubrimientos arqueológicos y análisis médicos modernos. Piezas de un rompecabezas que la Iglesia ha trabajado durante siglos para mantener separadas, pero cuando juntas todas las piezas, emerge una imagen diferente, una historia más humana, más trágica, pero también más verdadera. Jesús de Nazaret no murió en la cruz. Sobrevivió, huyó hacia el este, vivió durante décadas más. Vio cómo su mensaje era distorsionado hasta hacerse irreconocible, y murió solo y olvidado en las calles de una ciudad extranjera. Esta es la verdad que la Iglesia ha escondido durante 2000 años. Esta es la historia que no quieren que sepas, pero ahora que la sabes, ¿qué vas a hacer con esta información? ¿La vas a ignorar porque es incómoda? ¿O vas a hacer las preguntas difíciles? ¿Vas a buscar más evidencias? ¿Vas a exigir respuestas? Porque al final la verdad no pertenece a las instituciones, no pertenece a la Iglesia, no pertenece a los académicos, no pertenece a los gobiernos. La verdad nos pertenece a todos nosotros. Y todos nosotros tenemos el derecho y la responsabilidad de buscarla, sin importar cuán incómoda o inconveniente pueda ser. La historia de Jesús que has escuchado hoy no es la historia que te enseñaron en la escuela dominical. No es la historia que aparece en las películas de Hollywood. Es la historia que emerge cuando quitas las capas de mitología, política y control institucional y miras lo que realmente sucedió hace 2000 años. Es la historia de un hombre extraordinario que cambió el mundo, no porque fuera un dios, sino porque era completamente, dolorosamente, hermosamente humano. Un hombre que eligió el amor sobre el poder, la verdad sobre la conveniencia, la compasión sobre la venganza. Un hombre que pagó el precio último por esas elecciones. No la muerte gloriosa que la historia recuerda, sino una vida de exilio, sufrimiento y abandono. Pero tal vez, en cierto sentido, esa es una historia aún más poderosa. Porque si Jesús pudo mantener su mensaje de amor y compasión, incluso en las circunstancias más desesperantes, incluso cuando había perdido todo, incluso cuando se había convertido en un mendigo olvidado en una tierra extraña, entonces tal vez hay esperanza para todos nosotros. Tal vez el verdadero mensaje de Jesús no es que debemos adorarlo como un Dios, sino que debemos seguir su ejemplo como seres humanos, que debemos elegir la compasión sobre la crueldad, la verdad sobre la mentira, el amor sobre el miedo, sin importar cuán difíciles sean esas elecciones, y tal vez, solo tal vez, es hora de que dejemos de adorar al mito y comencemos a honrar al hombre. Es hora de que dejemos de buscar la salvación en instituciones corruptas y la busquemos en nosotros mismos. Es hora de que dejemos de esperar que un Dios nos salve y comencemos a salvarnos unos a otros.
porque esa, al final, era la verdadera enseñanza de Jesús de Nazaret. No que Él era especial, sino que todos nosotros podemos ser especiales. No que Él era divino, sino que todos nosotros tenemos lo divino dentro de nosotros. No que debemos adorarlo, sino que debemos amarnos unos a otros. Esta es la verdad que la Iglesia ha escondido durante 2000 años. Esta es la revolución que temían que comenzara si la gente descubría lo que realmente había pasado. ¿Estás listo para esa revolución? ¿Estás listo para reclamar la verdadera herencia de Jesús de Nazaret? ¿Estás listo para dejar de ser un seguidor y comenzar a ser un líder? Porque esa es la única manera en que honramos realmente la memoria del hombre que murió como un mendigo en Srinagar, lejos de casa, lejos de sus seres queridos, pero que nunca, nunca abandonó su mensaje de amor. La verdad está ahí afuera, siempre ha estado ahí. Solo necesita personas valientes suficiente para buscarla, aceptarla y actuar en consecuencia. ¿Serás tú una de esas personas? ¿Alguna vez te has preguntado qué habrías hecho si fueras el hombre más buscado del Imperio Romano? Imagina por un momento que has sobrevivido a una ejecución pública, que tu muerte ha sido falsificada y que ahora cada soldado romano en 1000 kilómetros a la redonda tiene órdenes de capturarte vivo o muerto. ¿A dónde irías? ¿Cómo sobrevivirías? Si estás viendo esto desde México, desde Colombia, desde Argentina o desde cualquier parte de Latinoamérica, prepárate para descubrir una historia que cambiará para siempre tu percepción del cristianismo. Y si me estás viendo desde tu celular, te pido que hagas algo muy sencillo, pero que me ayuda enormemente. Dale like a este video. Ese simple gesto ayuda a que esta información llegue a más personas que necesitan conocer la verdad. Esta es la historia más extraordinaria jamás contada y también la más silenciada. Es la historia de cómo el hombre que cambió el mundo terminó muriendo como un mendigo olvidado en las calles de una ciudad que la mayoría de sus futuros adoradores ni siquiera sabrían ubicar en un mapa. Jesús de Nazaret no murió en la cruz, como nos han enseñado durante 2000 años. Sobrevivió, huyó, viajó miles de kilómetros hacia el oriente y vivió una segunda vida que la Iglesia ha trabajado incansablemente para borrar de la historia. Y hoy vas a conocer todos los detalles de esa segunda vida. Pero antes de continuar, quiero que hagamos algo. Dime en los comentarios desde qué país me estás viendo y qué hora es donde estás. Son las 2 de la tarde en Buenos Aires, las 9 de la noche en Ciudad de México, las 11 de la mañana en Bogotá. Me fascina saber que esta información está llegando a personas de toda Latinoamérica a diferentes horas, pero todas unidas por la búsqueda de la verdad. Cuando las heridas comenzaron a sanar y Jesús pudo caminar sin ayuda, se enfrentó a la decisión más difícil de su vida. No podía quedarse en Palestina, eso significaría una muerte segura. Roma había puesto precio a su cabeza, y los líderes religiosos judíos también lo querían muerto. Pero ¿a dónde podría ir un judío fugitivo en el siglo I? La respuesta estaba en algo que pocas personas conocen: las rutas comerciales que conectaban el mundo antiguo. El Imperio Romano era vasto, pero no infinito. Sus fronteras terminaban en el río Éufrates, en lo que hoy es Irak. Más allá de esas fronteras se extendía el Imperio Parto, y más allá aún, las tierras libres de Asia Central y la India. Pero ¿cómo podría un hombre herido, perseguido y sin recursos hacer un viaje de miles de kilómetros a través de desiertos y montañas? La respuesta está en algo que los historiadores llaman la diáspora judía silenciosa. Desde el exilio babilónico, siglos antes de Cristo, comunidades judías se habían establecido a lo largo de toda la ruta de la seda. En Persia, en Afganistán, en Asia Central, en la India, existían prósperas comunidades judías que mantenían conexiones comerciales y religiosas entre sí. Para un judío fugitivo, estas comunidades representaban una red de refugio seguro.
Y aquí viene algo fascinante que seguramente no sabías. Existen evidencias históricas de que Jesús ya había estado en Oriente antes de su ministerio público. Durante esos 18 años perdidos de su vida, entre los 13 y los 30 años, cuando los evangelios guardan un silencio total sobre sus actividades. En el monasterio de Gemis, en Ladakh, en la región de Cachemira, se conserva un manuscrito que habla de un joven judío llamado Isa, que llegó a la India a los 13 años. Este manuscrito, descubierto por el explorador ruso Nikolás Notovich en 1887, relata cómo este joven estudió con brahmanes y budistas, aprendió sánscrito y después regresó a su tierra natal para predicar. Books.google. ¿Coincidencia que este mismo manuscrito mencione que Isa regresó nuevamente a la India después de haber sufrido en manos de los paganos? ¿Coincidencia que las tradiciones orales de Cachemira hablen de un profeta que llegó desde el oeste con heridas en las manos y los pies? La razón +1. Imagina la odisea que debió haber sido ese viaje. Jesús, acompañado tal vez por algunos discípulos fieles, siguiendo las antiguas rutas comerciales hacia el este. Primero hacia Damasco, luego hacia el río Éufrates, cruzando el territorio parto hasta llegar a Persia. En las tradiciones zoroastrianas de Persia se conservan relatos de un hombre santo de Judea que llegó herido y que fue sanado por los magos. Los textos hablan de un profeta que predicaba un mensaje de amor y compasión, muy similar a las enseñanzas de Jesús. El español. ¿Te das cuenta de cómo todas estas piezas del rompecabezas comienzan a encajar cuando las examinas sin los prejuicios religiosos que nos han inculcado? Desde Persia, el viaje continuaba hacia el norte, a través de lo que hoy es Afganistán. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más convincente. En Afganistán existen tradiciones tribales que hablan de las tribus perdidas de Israel, descendientes de los israelitas exiliados por los asirios en el siglo VIII a.C., Review of Religions. Estas tribus habían preservado muchas de sus costumbres judías, pero también habían adoptado elementos de las culturas locales. Para un profeta judío que buscaba las ovejas perdidas de la casa de Israel, como Jesús había mencionado en sus enseñanzas, Afganistán representaba exactamente el destino que había estado buscando: Ahmadiyya Islam. Los textos islámicos posteriores confirman esta ruta. En el Corán, en la Sura 23, 50, se habla de cómo Dios rescató a Jesús y a su madre, y los llevó a un lugar elevado, seguro y con manantiales de agua corriente. Los eruditos islámicos han interpretado tradicionalmente que este lugar elevado se refiere al Valle de Cachemira, una región montañosa con abundantes manantiales y lagos. Wikipedia. ¿Pero por qué Cachemira específicamente? ¿Qué tenía esta región que la convertía en el destino ideal para un profeta fugitivo? Cachemira en el siglo I era lo que podríamos llamar un cruce de civilizaciones. Estaba en la intersección de las rutas comerciales entre la India, China, Asia Central y el mundo mediterráneo. Era una región próspera, tolerante religiosamente y, lo más importante, estaba completamente fuera del alcance del poder romano. Además, Cachemira ya tenía una pequeña pero significativa población judía. Las tradiciones locales hablan de comunidades judías que se habían establecido en la región siglos antes. Para Jesús, esto significaba que podría encontrar personas que entendieran su mensaje, que hablaran su idioma, que compartieran sus tradiciones básicas. Librería La Pilárica. Pero el viaje desde Afganistán hasta Cachemira no era fácil. Había que cruzar algunas de las montañas más altas del mundo, a través de pasos que están cerrados durante meses debido a la nieve. Era un viaje que solo los comerciantes más experimentados se atrevían a hacer. ¿Cómo pudo Jesús, ya un hombre de mediana edad, marcado por las heridas de la crucifixión, completar semejante odisea?
La respuesta probablemente está en que no viajó solo. Las evidencias sugieren que fue acompañado por su madre María y por algunos de sus discípulos más fieles. Y aquí viene uno de los descubrimientos más impactantes. En Murree, en el actual Pakistán, a solo unos kilómetros de la frontera con Cachemira, existe una tumba que, según las tradiciones locales, pertenece a María, la madre de Jesús. Los relatos dicen que María no soportó las penalidades del viaje y murió cuando ya estaban muy cerca de su destino final. Librería La Pilarica. ¿Puedes imaginar el dolor de Jesús? Después de todo lo que había sufrido, después de haber sobrevivido a la crucifixión, después de haber viajado miles de kilómetros buscando un lugar seguro donde pasar el resto de su vida, su madre moría cuando ya casi habían llegado a su destino. Pero Jesús continuó. Llegó finalmente a Srinagar, la capital de Cachemira, una ciudad hermosa rodeada de lagos y montañas, un lugar que debe haber parecido un paraíso después de todo lo que había sufrido, y por un tiempo, tal vez, fue feliz. Las tradiciones locales hablan de un profeta que llegó desde el oeste y que estableció una pequeña comunidad de seguidores. Este profeta, conocido localmente como Yus Asaf, predicaba un mensaje de amor, compasión y unidad con Dios que resonaba con las tradiciones espirituales locales. Historias de nuestro planeta más unun. Los primeros años en Cachemira deben haber sido los más pacíficos de la vida adulta de Jesús. Por primera vez, desde que había comenzado su ministerio público, no tenía que mirar constantemente por encima del hombro. No tenía que preocuparse por los espías romanos o los fariseos hostiles. Podía simplemente ser un maestro espiritual, enseñando a quien quisiera escuchar. Pero hay un aspecto trágico en esta historia que raramente se menciona. Mientras Jesús vivía pacíficamente en Cachemira, predicando a una pequeña comunidad de seguidores locales, su nombre estaba siendo usado para construir algo completamente diferente en el mundo occidental. Pablo de Tarso, el hombre que nunca había conocido a Jesús personalmente, estaba transformando el mensaje cristiano en algo que el propio Jesús habría encontrado irreconocible. Pablo había abolido la ley judía, había abierto el cristianismo a los gentiles, y más fundamentalmente, había convertido a Jesús de un maestro judío en una deidad pagana. ¿Te imaginas lo que debe haber sentido Jesús cuando las noticias de estas transformaciones llegaron a Cachemira a través de los comerciantes? Su mensaje de amor dentro del marco del judaísmo había sido transformado en una religión completamente nueva que rechazaba precisamente las tradiciones que él había venido a reformar, no a abolir. Y hay evidencias de que Jesús sabía lo que estaba pasando. En algunos de los textos apócrifos que se han conservado, hay referencias a cartas que Jesús habría enviado desde el Oriente, tratando de corregir las distorsiones de su mensaje. Pero estas cartas, si realmente existieron, nunca llegaron a las comunidades cristianas principales o fueron suprimidas deliberadamente. Imagina la amargura. Imagina haber sacrificado todo por un mensaje de amor y compasión, solo para ver cómo ese mensaje era distorsionado para justificar exactamente lo contrario. Guerras, persecuciones, odio. Y antes de continuar con esta historia, necesito pedirte algo. Si esta información te está impactando tanto como espero, compártela con alguien más. Envíasela a ese amigo o familiar que siempre hace preguntas difíciles sobre la religión. Envíasela a esa persona que sabes que tiene una mente abierta y que no le teme a la verdad, aunque sea incómoda. Porque esta información es demasiado importante para que se quede solo contigo. ¿Sabes qué hora es mientras estás viendo esto? Son las 10 de la noche y deberías estar durmiendo, pero no puedes parar de ver esto. Son las 3 de la tarde y tomaste un descanso del trabajo para aprender algo que podría cambiar tu vida para siempre. Dímelo en los comentarios.
Me encanta saber que esta información está llegando a personas reales, en momentos reales de sus vidas. Los años pasaron y Jesús envejeció en Cachemira. Según las tradiciones locales, vivió hasta una edad muy avanzada, posiblemente hasta los 100 años o más. Pero los últimos años de su vida fueron los más trágicos de todos. Books. Google, el trauma de la crucifixión, el dolor de haber perdido a su madre durante el viaje, la amargura de ver cómo su mensaje era distorsionado en tierras lejanas, todo esto comenzó a cobrar su precio en la mente de Jesús. Las tradiciones orales de Cachemira hablan de cómo en sus últimos años Yus Asaf comenzó a mostrar signos de deterioro mental. La razón, el hombre que una vez había predicado a multitudes de miles de personas, ahora vagaba por las calles de Srinagar, hablando consigo mismo, predicando a quien quisiera escuchar, pero cada vez más desconectado de la realidad. Su pequeña comunidad de seguidores se había dispersado, algunos habían muerto, otros habían regresado a sus vidas anteriores. ¿Puedes imaginar una tragedia más profunda? El hombre en cuyo nombre se construirían las catedrales más magníficas del mundo, que sería adorado por miles de millones de personas, muriendo como un mendigo olvidado en las calles de una ciudad extranjera. Las tradiciones locales dicen que en sus últimos días Jesús ya no tenía hogar fijo. Dormía donde la caridad de los extraños le permitía, comía lo que la gente le daba por lástima. Algunos días predicaba con lucidez sobre el amor y la compasión. Otros días divagaba incoherentemente sobre eventos de su pasado que los locales no podían entender. Los niños a veces se burlaban de él como hacen los niños con todos los mendigos locos. Los adultos más compasivos le daban comida y agua, pero pocos realmente escuchaban sus enseñanzas. Para ellos era solo otro de los muchos ascetas errantes que vagaban por la región. ¿Te das cuenta de la ironía cruel de esto? Mientras Jesús moría olvidado y solo, el cristianismo se estaba convirtiendo en la religión oficial del Imperio Romano. Las iglesias se construían en su honor, los emperadores llevaban su símbolo, los soldados marchaban a la guerra gritando su nombre. La fecha exacta de la muerte de Jesús en Cachemira no se conoce con certeza, pero las tradiciones la sitúan alrededor del año 120 d.C., cuando tendría aproximadamente 90 años. Murió como había vivido sus últimos años, solo, pobre y en gran parte olvidado por el mundo. Wikipedia. Su cuerpo fue enterrado según las costumbres locales, en una tumba simple en el barrio de Kanjar, en Srinagar. La tumba fue marcada con una lápida sencilla que identificaba al ocupante como Yus Asaf, el profeta que había llegado desde el oeste. Wikipedia. Durante siglos, solo los locales cuidaron la tumba. No había peregrinos cristianos, no había ceremonias elaboradas, no había reconocimiento oficial. Era simplemente la tumba de un viejo profeta que había predicado el amor y la compasión y que había muerto en la pobreza. Pero ¿cómo sabemos que esta tumba realmente contiene los restos de Jesús? ¿Qué evidencias tenemos más allá de las tradiciones orales? Las evidencias son más convincentes de lo que podrías imaginar. Primero, están las marcas físicas. La tumba de Yus Asaf tiene una característica única. Los pies esculpidos sobre el sepulcro muestran claramente las marcas de heridas, como si hubieran sido atravesados por clavos. La razón. Esta es una característica extraordinariamente inusual en las tumbas de la región. Los santos locales, incluso aquellos que murieron como mártires, no son representados con heridas de crucifixión. ¿Por qué Yus Asaf sería diferente a menos que realmente hubiera sufrido la crucifixión? Segundo, están las evidencias lingüísticas. El nombre Yus Asaf es una traducción del arameo Yeshua Asaf, que significa Jesús el Recolector. Este título tiene un significado profundo en el contexto de la misión de Jesús de reunir a las tribus perdidas de Israel.
Wikipedia tercero están las tradiciones históricas. En 1770, un tribunal islámico local emitió un veredicto oficial sobre la tumba de Yusuf. El documento, que se conserva hasta hoy, establece que Yusuf era un príncipe de ascendencia real, que había llegado al valle de Cachemira como profeta, que había predicado la unidad de Dios y que había muerto y sido enterrado en Kanyar. Wikipedia cuarto. Están las evidencias científicas modernas. En años recientes, análisis científicos de los huesos encontrados en la tumba han confirmado que pertenecen a un hombre de origen hebreo. ¿Cómo llegó un judío a morir y ser enterrado en Cachemira en el siglo I de Cristo, a menos que fuera parte de una migración específica desde Palestina? La razón. Pero ¿por qué esta información no es más ampliamente conocida? ¿Por qué no aparece en los libros de historia? ¿Por qué las iglesias no hablan de esto? La respuesta es simple y aterradora. Porque esta información destruiría los fundamentos teológicos del cristianismo institucional. Si Jesús simplemente sobrevivió a la crucifixión y murió de muerte natural décadas después, entonces no hay expiación por el pecado, no hay resurrección, no hay promesa de vida eterna a través de la fe en Cristo. Todo el edificio del cristianismo organizado se desmoronaría. Las iglesias perderían su autoridad, los sacramentos perderían su significado, la promesa de salvación se revelaría como una ilusión. ¿Y qué harían los 2.000 millones de cristianos en el mundo si descubrieran que toda su fe se ha construido sobre una mentira? ¿Qué haría el Vaticano con sus tesoros incalculables y su poder político si la gente descubriera que todo se basa en una falsificación histórica? Es por eso que esta información ha sido suprimida durante siglos. Es por eso que cada vez que alguien trata de investigar seriamente la tumba de Yusuf, se encuentra con obstáculos burocráticos y presiones políticas. En 2010, un equipo de científicos internacionales intentó obtener muestras de ADN de la tumba para compararlas con ADN de otros supuestos descendientes de Jesús. El proyecto fue cancelado después de presiones de varios gobiernos y organizaciones religiosas. ¿Casualidad? ¿O alguien no quiere que se descubra la verdad? La razón. Pero tal vez la evidencia más poderosa no está en los huesos o en los documentos históricos. Está en la transformación del mensaje cristiano que ocurrió precisamente durante los años en que Jesús habría estado viviendo en Cachemira. Mientras Jesús predicaba un judaísmo reformado a una pequeña comunidad en Srinagar, Pablo de Tarso estaba construyendo una religión completamente nueva usando su nombre. Pablo abolió la circuncisión, declaró que la ley judía era obsoleta, abrió el cristianismo a los gentiles y, más fundamentalmente, convirtió a Jesús de un maestro humano en una deidad divina. ¿Cómo pudo Pablo, que admitió nunca haber conocido a Jesús personalmente, tener más autoridad sobre el mensaje cristiano que Pedro, Santiago y los otros apóstoles que habían vivido con Jesús durante años? ¿Cómo pudo la versión paulina del cristianismo predominar sobre las enseñanzas de los seguidores directos de Jesús? Una explicación es que los apóstoles originales sabían que Jesús todavía estaba vivo, pero no podían decirlo públicamente sin poner en peligro tanto su propia seguridad como la de Jesús. Así que guardaron silencio mientras Pablo construía su religión paulina. Imagina la tragedia de esto. Mientras Jesús envejecía en el exilio, viendo cómo su mente se deterioraba lentamente, su nombre estaba siendo usado para construir un imperio religioso que era lo opuesto a todo lo que él había enseñado. El hombre que había predicado la humildad estaba siendo adorado como un dios. El hombre que había enseñado el amor estaba siendo usado para justificar odio y persecución. El hombre que había dicho, «Mi reino no es de este mundo», estaba siendo convertido en la base del poder temporal más grande de la historia occidental. ¿Te das cuenta de por qué esta historia
es tan peligrosa para las instituciones religiosas establecidas? No es solo porque contradice sus enseñanzas teológicas, es porque revela que toda la estructura del poder religioso occidental se construyó sobre una mentira deliberada. Durante los últimos años de su vida, según las tradiciones de Cachemira, Jesús a menudo hablaba de su vida anterior en Palestina. Hablaba de sus discípulos, de las multitudes que lo seguían, de los milagros que había realizado, de la traición que había sufrido. Pero para los locales, estos relatos sonaban como las divagaciones de un anciano con la mente afectada. ¿Quién era este viejo mendigo para afirmar que había predicado a miles de personas? ¿Quién era para decir que había resucitado a los muertos, que había caminado sobre el agua, que había alimentado a multitudes con unos pocos panes? Los pocos que aún lo escuchaban lo hacían con la misma paciencia condescendiente que se tiene con cualquier anciano que vive en el pasado. No entendían que estaban escuchando al hombre que había cambiado el curso de la historia humana. Y así, en una tarde cualquiera del año 120 d.C., Jesús de Nazaret murió, no rodeado de ángeles cantando aleluyas, no con una luz celestial iluminando su rostro, no con promesas de resurrección inmediata. Murió como mueren todos los mendigos, solo, en la pobreza, tal vez en algún callejón de Srinagar donde había buscado refugio del frío de la montaña. Su cuerpo fue encontrado por algún alma caritativa que se encargó de darle sepultura según las costumbres locales. La ironía final es que probablemente murió sin saber el impacto completo que su vida había tenido en el mundo. No sabía que emperadores llevaban su símbolo, que ejércitos marchaban bajo su nombre, que se habían construido miles de iglesias en su honor. Murió sabiendo solo que su mensaje original había sido distorsionado, que su nombre estaba siendo usado para propósitos que él habría rechazado, y que todo por lo que había vivido y sufrido había sido traicionado por hombres que nunca lo habían conocido. Pero ¿sabes qué? Tal vez esa es una historia aún más poderosa que la versión oficial. Tal vez un Jesús completamente humano, que sufrió como todos sufrimos, que enfrentó la desesperación y la pérdida como todos las enfrentamos, que murió solo y olvidado como muchos de nosotros moriremos, es más inspirador que un Dios perfecto e inalcanzable. Tal vez el verdadero mensaje de Jesús no es que debemos adorarlo como una deidad, sino que debemos seguir su ejemplo como seres humanos. Que debemos elegir el amor sobre el odio, la compasión sobre la crueldad, la verdad sobre la mentira, sin importar cuán difíciles sean esas elecciones. Que debemos mantener nuestra humanidad y nuestra dignidad incluso en las circunstancias más desesperantes, incluso cuando hemos perdido todo, incluso cuando el mundo nos ha olvidado. Y tal vez, solo tal vez, es hora de que dejemos de adorar al mito y comencemos a honrar al hombre. Es hora de que reclamemos el verdadero legado de Jesús de Nazaret. No la promesa de salvación sobrenatural, sino el ejemplo de cómo vivir con amor, compasión y verdad en un mundo que a menudo carece de estas cualidades. Esta es la historia que la Iglesia ha escondido durante 2000 años. Esta es la verdad que han trabajado incansablemente para suprimir, pero las verdades tienen una manera de emerger, especialmente en nuestra era de información libre y comunicación global. ¿Estás listo para aceptar esta realidad? ¿Estás preparado para dejar ir las cómodas mentiras y abrazar la incómoda verdad? Puedes manejar la idea de que el hombre más famoso de la historia no fue un dios que resucitó de entre los muertos, sino un ser humano extraordinario que murió como un mendigo olvidado en una tierra extraña. Porque esa, al final, es la elección que todos enfrentamos. Podemos seguir viviendo en la ilusión, adorando mitos creados por instituciones que buscan poder y control, o podemos abrazar la verdad y encontrar en el Jesús humano una inspiración aún mayor que en el Cristo divino.
El hombre que murió como un mendigo en Srinagar nos enseña algo que ninguna institución religiosa puede darnos, que la grandeza no está en ser adorado, sino en amar, que la verdadera divinidad no está en realizar milagros sobrenaturales, sino en mantener la compasión incluso en el sufrimiento, que la verdadera inmortalidad no está en resucitar de entre los muertos, sino en dejar un legado de amor que trascienda todas las distorsiones y manipulaciones. Esta es la revolución que la Iglesia temía que comenzara si la gente descubría la verdad. Una revolución no de violencia o poder, sino de amor auténtico y humanidad genuina. ¿Estás listo para esa revolución? ¿Estás listo para honrar la memoria del mendigo de Srinagar viviendo según sus verdaderos enseñanzas? ¿Estás listo para dejar de ser un seguidor ciego y comenzar a ser un líder compasivo? La tumba simple en Kanjar sigue ahí, cuidada por unos pocos locales que conocen su importancia. No hay multitudes de peregrinos, no hay ceremonias elaboradas, no hay reconocimiento oficial. Solo una tumba silenciosa que guarda el secreto más grande de la historia humana. Pero tal vez esa es la manera apropiada de honrar a un hombre que eligió la humildad sobre la gloria, la verdad sobre la popularidad, el amor sobre el poder. Tal vez una tumba simple es el monumento perfecto para alguien que enseñó que los últimos serán primeros y que los primeros serán últimos. La verdad está ahí, esperando a que tengamos el valor de buscarla, aceptarla y vivir según ella. ¿Serás tú uno de los valientes que se atrevan a hacerlo? ¿Te has preguntado alguna vez por qué los libros de historia tienen tantos vacíos inexplicables? ¿Por qué ciertos períodos están meticulosamente documentados, mientras otros permanecen en un silencio sospechoso? La respuesta podría estar en una de las conspiraciones más elaboradas y exitosas de la historia humana. La creación deliberada del cristianismo como lo conocemos hoy. Si me estás viendo desde tu celular ahora mismo, hay algo que me ayudaría enormemente y que solo te toma un segundo. Dale like a este video. Ese simple gesto hace que YouTube muestre esta información a más personas que necesitan conocer la verdad. Es increíble cómo un clic puede cambiar el alcance de información tan importante como esta. Y dime algo en los comentarios. ¿Desde qué país me estás viendo y qué hora es donde estás? Son las 11 de la noche en Lima y deberías estar durmiendo, pero no puedes parar de ver esto. Son las 2 de la tarde en Santiago y tomaste un descanso del trabajo para descubrir algo que podría cambiar tu vida para siempre. Me fascina saber que esta revelación está llegando simultáneamente a personas de toda Latinoamérica, a diferentes horas, pero todas unidas por la búsqueda de la verdad. Lo que vas a escuchar hoy no es solo la historia de un hombre que murió como mendigo en una ciudad lejana. Es la historia de cómo se construyó la mentira más grande de la civilización occidental y cómo un judío de Tarso, que nunca conoció a Jesús, terminó siendo más importante para el cristianismo que el propio Cristo. Pablo de Tarso no era un apóstol, nunca caminó con Jesús, nunca escuchó sus sermones directamente. Nunca fue testigo de ningún milagro. Sin embargo, este hombre escribió más del Nuevo Testamento que cualquier otra persona. ¿No te parece extraño? ¿Cómo puede alguien que admite abiertamente nunca haber conocido al Maestro tener más autoridad sobre su mensaje que Pedro, Santiago y Juan, que vivieron con él durante años? La respuesta es tan simple como perturbadora. Porque Pablo no estaba transmitiendo las enseñanzas de Jesús. Estaba creando una religión completamente nueva, usando el nombre de Jesús como marca. Imagina que eres empresario y quieres crear un producto revolucionario. ¿Qué necesitas? Un nombre que ya tenga reconocimiento, una historia convincente y la eliminación de cualquier competencia que pueda contradecir tu versión. Eso es exactamente lo que hizo Pablo con el cristianismo. Cuando Pablo comenzó su carrera como apóstol, Jesús ya llevaba años viviendo en el exilio en Cachemira. Los verdaderos discípulos
Pedro, Santiago, Juan, sabían que su maestro estaba vivo, pero no podían revelarlo sin poner en peligro tanto la seguridad de Jesús como la suya propia. Estaban atrapados en un silencio forzoso mientras Pablo construía su imperio religioso. Pero ¿por qué los verdaderos apóstoles no lo detuvieron? ¿Por qué permitieron que Pablo distorsionara completamente el mensaje que ellos habían escuchado directamente de los labios de Jesús? La evidencia histórica sugiere que sí trataron de detenerlo. En la epístola a los Gálatas, Pablo admite abiertamente que tuvo conflictos serios con Pedro y Santiago. Dice que se enfrentó a Pedro cara a cara porque Pedro estaba claramente equivocado. Un hombre que nunca conoció a Jesús, diciéndole al líder de los apóstoles que estaba equivocado sobre las enseñanzas de su propio maestro. El libro de Hechos, que fue escrito posteriormente para dar una versión oficial de la historia, trata de presentar estos conflictos como simples diferencias de opinión que se resolvieron amigablemente. Pero cuando lees las cartas auténticas de Pablo, ves una guerra teológica brutal entre él y los líderes originales del movimiento cristiano. ¿Y por qué ganó Pablo? Porque tenía algo que los apóstoles originales no tenían: total libertad para reinventar el mensaje de Jesús. Pedro, Santiago y Juan estaban limitados por lo que realmente habían escuchado y visto. Tenían que mantenerse fieles a las enseñanzas auténticas de Jesús, incluso si esas enseñanzas eran más limitadas, más judías, menos atractivas para las masas gentiles. Pablo no tenía esas limitaciones. Nunca había estado presente cuando Jesús explicó las parábolas. Nunca había escuchado los matices y contextos de las enseñanzas originales. Así que pudo crear la versión que más le convenía. Una religión universal que abandonaba las complicadas leyes judías y prometía salvación instantánea a través de la fe simple. ¿Te das cuenta de la genialidad diabólica de esto? Pablo tomó un judaísmo reformado, que es lo que realmente enseñaba Jesús, y lo transformó en una religión pagana que usaba terminología judía. Tomó a un maestro judío que había venido a cumplir la ley y lo convirtió en una deidad que había venido a abolir la ley. Pero Pablo necesitaba más que solo una nueva teología. Necesitaba una nueva narrativa, una nueva historia que justificara por qué él, que nunca había conocido a Jesús, tenía autoridad para redefinir completamente su mensaje. Y aquí es donde entra la historia de la conversión en el camino a Damasco. Pablo afirma que tuvo una visión directa del Cristo resucitado que le dio autoridad apostólica. Conveniente, ¿no? Justo cuando necesitaba legitimidad, Jesús supuestamente se le apareció en una visión privada que nadie más pudo verificar. Pero ¿qué pasa si esta visión nunca ocurrió? ¿Qué pasa si Pablo simplemente la inventó para justificar su autoridad? Después de todo, ¿quién podría contradecirlo? Los únicos que podrían desmentir su historia eran los apóstoles originales, que estaban obligados a guardar silencio sobre el verdadero destino de Jesús. Y aquí viene algo aún más inquietante. Hay evidencias de que Pablo sabía que Jesús estaba vivo. En la segunda epístola a los Corintios, Pablo hace una referencia extraña y críptica a un hombre que conoció, que fue arrebatado hasta el tercer cielo, y que escuchó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Los eruditos tradicionalmente han interpretado esto como Pablo hablando de sí mismo en tercera persona, describiendo una experiencia mística personal. Pero ¿qué pasa si Pablo se estaba refiriendo a otra persona? ¿Qué pasa si se estaba refiriendo a alguien que había sobrevivido a una experiencia traumática, como la crucifixión, y que ahora vivía en un lugar tan remoto que parecía estar en el cielo? Las cartas de Pablo están llenas de referencias veladas que adquieren un significado completamente diferente cuando consideras la posibilidad de que él sabía sobre la supervivencia de Jesús. Pero ¿por qué Pablo construiría una religión basada en la muerte de un hombre que sabía que estaba vivo?
La respuesta está en entender qué tipo de hombre era Pablo y qué quería lograr. Pablo no era un místico buscando la verdad espiritual, era un político religioso buscando poder e influencia. Había perseguido brutalmente a los cristianos primitivos no por celo religioso, sino porque representaban una amenaza al orden establecido. Cuando se dio cuenta de que no podía destruir el movimiento desde afuera, decidió controlarlo desde adentro. ¿Y qué mejor manera de controlar un movimiento religioso que convertirse en su teólogo principal? Especialmente si el fundador original estaba convenientemente fuera de alcance, viviendo en el exilio al otro lado del mundo. Pablo entendía algo fundamental sobre la psicología humana. Las personas prefieren mitos gloriosos a realidades complicadas. Prefieren promesas fáciles a disciplinas difíciles. Prefieren deidades lejanas e inalcanzables a maestros humanos y accesibles. Así que les dio exactamente lo que querían. Un Cristo divino que había muerto por sus pecados, que había resucitado para garantizar su salvación y que eliminaría todas las complicadas exigencias de la ley judía. Todo lo que tenían que hacer era creer. ¿Puedes ver por qué este mensaje era tan atractivo comparado con las enseñanzas originales de Jesús? Jesús había predicado una vida de disciplina, sacrificio y servicio. Había exigido que sus seguidores vendieran todo lo que tenían y lo siguieran. Había enseñado que el camino hacia Dios era estrecho y difícil. Pablo ofreció una alternativa mucho más fácil. Salvación instantánea a través de la fe, sin necesidad de cambiar realmente tu vida. Y mientras Pablo construía su imperio religioso en el mundo occidental, ¿qué estaba haciendo Jesús en Cachemira? Estaba viviendo exactamente la vida que había predicado, simple, humilde, enfocada en el amor y el servicio a otros. Las tradiciones de Cachemira nos cuentan que Yus Asaf, el nombre local de Jesús, nunca acumuló riquezas. Nunca construyó templos magníficos en su honor. Nunca exigió adoración o estableció jerarquías religiosas complicadas. Vivía como un maestro itinerante, enseñando a quien quisiera escuchar, sanando a los enfermos con hierbas y métodos naturales, predicando un mensaje simple de amor, compasión y unidad con Dios. No es irónico. Mientras el verdadero Jesús vivía una vida de humildad y servicio en el exilio, su nombre estaba siendo usado para construir una de las instituciones más ricas y poderosas de la historia humana. Y antes de continuar con esta historia que está revolucionando todo lo que pensabas que sabías sobre el cristianismo, necesito pedirte algo. Si esta información te está impactando tanto como espero, compártela con alguien más. Envíasela a ese amigo que siempre hace preguntas difíciles sobre la religión. Envíasela a esa persona que sabes que tiene una mente abierta y que no le teme a la verdad, aunque sea incómoda. Esta información es demasiado importante para que se quede solo contigo. ¿En qué momento del día estás viendo esto? ¿Son las 10 de la noche en Buenos Aires? ¿Y estás viendo esto antes de dormir? Son las 4 de la tarde en México y te tomaste un descanso para aprender algo que podría cambiar tu perspectiva para siempre. Me encanta saber que esta revelación está llegando a personas reales en momentos reales de sus vidas. Pero la historia de cómo se construyó la mentira del cristianismo no termina con Pablo. Él solo puso los cimientos. La construcción completa de la conspiración tomaría siglos más y requeriría algunos de los actos de supresión de información más brutales de la historia humana. Después de la muerte de Pablo, la iglesia que él había fundado comenzó a crecer exponencialmente, pero había un problema. Todavía existían comunidades cristianas que preservaban las enseñanzas originales de Jesús. Estos grupos, conocidos como judeocristianos o ebionitas, insistían en que Jesús había sido un profeta humano, no una deidad, y que sus seguidores debían seguir observando la ley judía.
Para la Iglesia Paulina en crecimiento, estos grupos representaban una amenaza existencial. ¿Cómo podrías convencer al mundo de que tu versión del cristianismo era correcta si existían grupos que afirmaban tener la tradición original? La respuesta fue simple y brutal. Había que eliminarlos. Durante los primeros siglos del cristianismo, la Iglesia Paulina libró una guerra silenciosa pero implacable contra cualquier grupo que preservara tradiciones alternativas sobre Jesús. Los textos fueron quemados, los líderes fueron asesinados, las comunidades fueron dispersadas. Pero ¿cómo sabemos que esto ocurrió si la evidencia fue sistemáticamente destruida? Porque algunas piezas sobrevivieron, escondidas en cuevas del desierto y monasterios remotos, esperando ser redescubiertas siglos después. Los manuscritos de Nag Hammadi, descubiertos en 1945, nos dieron una ventana a este mundo perdido de cristianismos alternativos. Textos como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe y el Evangelio de Judas nos muestran versiones completamente diferentes de quién era Jesús y qué había enseñado. Pero ¿por qué estos textos fueron enterrados? ¿Por qué alguien se tomaría el trabajo de esconderlos cuidadosamente en vasijas selladas si no fueran peligrosos para alguien? La respuesta está en entender lo que estaba pasando en el siglo IV, cuando estos textos fueron escondidos. Ese fue el momento en que la conspiración cristiana alcanzó su culminación, el Concilio de Nicea y la alianza entre la Iglesia y el Imperio Romano. En el año 312 c., el emperador romano Constantino afirmó haber tenido una visión antes de la batalla del puente Milvio. Según la leyenda, vio una cruz en el cielo con las palabras «In hoc signo vinces», con este signo vencerás. Después de ganar la batalla, Constantino se convirtió al cristianismo y eventualmente lo hizo la religión oficial del imperio. Pero realmente se convirtió Constantino por razones espirituales. O vio en el cristianismo una herramienta política perfecta para unificar su fragmentado imperio. La evidencia histórica sugiere fuertemente que Constantino era un político pragmático, no un místico religioso. Había visto cómo el cristianismo, a pesar de 3 siglos de persecuciones, había crecido hasta convertirse en una fuerza significativa en el imperio. En lugar de seguir luchando contra esta fuerza, decidió cooptarla y usarla para sus propios fines. Pero había un problema. No existía un cristianismo unificado. Habían docenas de sectas diferentes, cada una con su propia interpretación de quién era Jesús y qué había enseñado. Constantino necesitaba uniformidad, no diversidad. Necesitaba una sola doctrina que pudiera unificar a sus súbditos bajo su autoridad imperial. Así que convocó el Concilio de Nicea en 325 d.C. y literalmente hizo que los obispos votaran sobre la naturaleza de Jesús. ¿Te das cuenta de lo absurdo de esto? La divinidad de Cristo, el fundamento teológico central del cristianismo, se decidió por voto mayoritario en una reunión política convocada por un emperador pagano que se había convertido por razones estratégicas. Y los obispos que votaron en Nicea no eran teólogos desinteresados buscando la verdad. Eran políticos religiosos que sabían que su futuro dependía de mantenerse en el bando ganador. Votar contra los deseos de Constantino significaría exilio, pobreza, posiblemente muerte. El resultado fue predecible. La versión de Constantino ganó. Jesús fue declarado oficialmente consustancial con el Padre, una palabra que ni siquiera aparece en el Nuevo Testamento y que la mayoría de los cristianos de la época no habrían entendido. ¿Y qué pasó con los que no estuvieron de acuerdo? Fueron declarados herejes, sus libros fueron quemados, sus seguidores fueron perseguidos, sus iglesias fueron destruidas. En una sola generación, la diversidad rica y compleja del cristianismo primitivo fue reemplazada por una doctrina uniforme impuesta por la fuerza imperial.
y cualquier evidencia de que las cosas habían sido diferentes fue sistemáticamente eliminada. Pero ¿cómo lograron mantener esta supresión durante tantos siglos? ¿Cómo es posible que una conspiración tan masiva se mantuviera en secreto durante tanto tiempo? La respuesta está en entender el control absoluto que la Iglesia ejerció sobre la información durante más de 1000 años. Después de la caída del Imperio Romano, la Iglesia se convirtió en la única institución educativa en Europa. Los monasterios eran los únicos lugares donde se preservaban libros. Los sacerdotes eran prácticamente las únicas personas que sabían leer y escribir. Las universidades, cuando finalmente se establecieron, estaban completamente bajo control eclesiástico. ¿Qué significaba esto en términos prácticos? Significaba que la Iglesia controlaba totalmente qué información llegaba al pueblo. Podían suprimir cualquier texto que contradijera su narrativa oficial. Podían reescribir la historia según sus necesidades. Podían eliminar cualquier evidencia de que las cosas habían sido diferentes. Y lo hicieron con una eficiencia que habría sido la envidia de cualquier régimen totalitario moderno. Durante las cruzadas, por ejemplo, los caballeros templarios fueron enviados oficialmente a proteger a los peregrinos en Tierra Santa. Pero ¿cuál era su verdadera misión? Evidencias históricas sugieren que estaban buscando y recuperando textos y artefactos que pudieran amenazar la narrativa oficial de la Iglesia. ¿Qué encontraron en Jerusalén? Nunca lo sabremos con certeza, porque la Orden del Temple fue destruida por la Iglesia en 1307, acusados de herejía y blasfemia. Pero sabemos que habían acumulado una riqueza extraordinaria en un periodo relativamente corto y que tenían conexiones con grupos místicos en todo el Medio Oriente. ¿Coincidencia que fueran destruidos justo cuando comenzaban a representar una amenaza para el poder papal? ¿O fueron eliminados porque habían descubierto demasiada información peligrosa? Durante la Inquisición, la Iglesia perfeccionó el arte de la supresión de información. Los cátaros de Francia fueron masacrados no solo por sus creencias heréticas, sino porque preservaban tradiciones que sugerían que Jesús no había muerto realmente en la cruz. Los valdenses fueron perseguidos por cuestionar la autoridad papal y por mantener copias de textos que contradecían la versión oficial de los evangelios. Los bogomilos de los Balcanes fueron exterminados por enseñar que el mundo material era una ilusión y que Cristo no había tenido un cuerpo físico real. ¿Ves el patrón? Cualquier grupo que preservara versiones alternativas de la historia cristiana era sistemáticamente eliminado. No importaba cuán pacíficos fueran, cuán devotos fueran, cuán moralmente superiores fueran a sus perseguidores. Si tenían información que amenazara la narrativa oficial, tenían que morir. ¿Y qué hay de los textos islámicos que mencionan la supervivencia de Jesús? El Corán afirma claramente en la Sura 457 que Jesús no murió en la cruz. No le mataron ni le crucificaron, sino que les pareció así. ¿Cómo sabían los primeros musulmanes algo que supuestamente nadie más sabía? Una explicación es que el Islam se extendió rápidamente por regiones donde las tradiciones cristianas primitivas todavía estaban vivas. Los primeros musulmanes pueden haber tenido acceso a tradiciones orales sobre Jesús que se habían perdido o suprimido en el mundo cristiano occidental. Pero la Iglesia no pudo suprimir el Islam como había suprimido a los grupos cristianos alternativos. El Islam era demasiado poderoso, tenía su propio imperio, su propia estructura militar, así que adoptó una estrategia diferente. Simplemente ignoró las afirmaciones islámicas y las desestimó como errores del Corán. Pero ¿qué pasa si no eran errores? ¿Qué pasa si los musulmanes primitivos sabían algo que los cristianos habían olvidado o que les habían hecho olvidar a la fuerza? La evidencia se acumula cuando miras todas las piezas juntas. Los textos gnósticos que hablan de un Jesús que no murió realmente.
las tradiciones islámicas que niegan la crucifixión, los manuscritos de Cachemira que hablan de un profeta que llegó desde el oeste con heridas de crucifixión, los conflictos entre Pablo y los apóstoles originales, la transformación radical del mensaje cristiano después de la supuesta muerte de Jesús. Todas estas piezas apuntan hacia la misma conclusión impactante. El cristianismo como lo conocemos es una construcción artificial creada por hombres que nunca conocieron a Jesús, impuesta por emperadores que vieron en la religión una herramienta de control político y mantenida durante siglos por una institución que puso el poder por encima de la verdad. Pero si todo esto es cierto, ¿por qué no es más ampliamente conocido? ¿Por qué no aparece en los libros de historia? ¿Por qué las universidades no lo enseñan? La respuesta es que el control de la información continúa hasta el día de hoy, solo que de maneras más sutiles. El Vaticano sigue siendo una de las instituciones más influyentes del mundo. Las universidades que enseñan teología están todavía dominadas por perspectivas cristianas ortodoxas. Los medios de comunicación evitan temas que podrían ofender a 1.000 millones de cristianos en todo el mundo. Y cuando ocasionalmente surge evidencia que contradice la narrativa oficial, como la tumba de Talpiot con sus osarios que llevan los nombres de la familia de Jesús, o los intentos de obtener ADN de la tumba de Yusasaf en Cachemira, las autoridades religiosas y políticas rápidamente ejercen presión para minimizar o suprimir los hallazgos. ¿Casualidad? ¿O evidencia de que la conspiración continúa? En 1980, cuando se descubrió la tumba familiar en Talpiot, con osarios etiquetados Yeshua bar Yosef, Jesús, hijo de José, María, José, Matya, Mateo y Yehuda bar Yeshua, Judas, hijo de Jesús, las autoridades israelíes rápidamente cerraron el sitio al público. Los osarios fueron trasladados a almacenes, donde la mayoría del público no puede acceder a ellos. ¿Por qué tanta secrecía si estos huesos simplemente pertenecen a personas con nombres comunes de la época? Los análisis estadísticos muestran que la probabilidad de encontrar esta combinación específica de nombres en una sola tumba familiar es extraordinariamente baja. En 2010, cuando un equipo internacional de científicos trató de obtener muestras de ADN de la tumba de Yus Asaf en Srinagar para compararlas con ADN de los osarios de Talpiot, el proyecto fue cancelado después de presiones políticas de múltiples gobiernos. ¿Por qué? Si la tumba de Cachemira realmente contiene los restos de un profeta local sin importancia histórica mayor, ¿por qué no permitir que la ciencia lo confirme de una vez por todas? La respuesta obvia es que alguien tiene miedo de lo que la ciencia podría revelar. Pero imagina por un momento qué pasaría si se confirmara científicamente que los huesos en Cachemira realmente pertenecen al Jesús histórico. ¿Qué pasaría con los 2.000 millones de cristianos en el mundo que han basado su fe en la muerte expiatoria y resurrección de Cristo? ¿Qué pasaría con el Vaticano, con sus tesoros incalculables y su poder político global? ¿Qué pasaría con todas las iglesias, todas las instituciones cristianas, todos los líderes religiosos cuya autoridad depende de la creencia en un Cristo divino que murió y resucitó? El colapso sería total e instantáneo. No sería solo la caída de una religión, sino el colapso de uno de los fundamentos sobre los cuales se ha construido la civilización occidental durante 2000 años. Es sorprendente entonces que existan fuerzas poderosas trabajando para asegurarse de que esta información nunca salga completamente a la luz, pero tal vez es momento de que salga. Tal vez es momento de que la humanidad enfrente la verdad, sin importar cuán incómoda sea. Porque ¿sabes qué?
La verdad sobre Jesús, que era completamente humano, que sufrió como todos sufrimos, que murió como un refugiado olvidado después de una vida de exilio y pérdida, es en realidad más inspiradora que el mito. El Jesús humano nos enseña algo que el Cristo divino nunca podría, que la grandeza no viene de ser adorado, sino de amar, que la verdadera divinidad no está en realizar milagros sobrenaturales, sino en mantener la compasión incluso en el sufrimiento más extremo, que la verdadera inmortalidad no está en resucitar de entre los muertos, sino en dejar un legado de amor que trascienda todas las distorsiones y manipulaciones. Si Jesús realmente murió como un mendigo en las calles de Srinagar, eso no disminuye su mensaje, lo hace más poderoso, porque significa que un ser humano ordinario, enfrentando circunstancias extraordinariamente difíciles, eligió el amor sobre el odio, la compasión sobre la venganza, la verdad sobre la conveniencia, hasta el final de sus días. Y esa es una lección que todos podemos seguir, sin necesidad de iglesias, sacramentos o intermediarios religiosos. El verdadero cristianismo no es adorar a un Dios muerto y resucitado, es seguir el ejemplo de un hombre vivo que nunca abandonó sus principios, incluso cuando esos principios le costaron todo lo que amaba. La tumba simple de Yusasaf en Srinagar, cuidada durante siglos por gente local que ni siquiera sabía completamente la importancia de quien estaba enterrado allí, es un monumento más apropiado para Jesús que todas las catedrales magníficas construidas en su nombre. Porque Jesús enseñó humildad, y una tumba simple es humilde. Enseñó servicio desinteresado, y la gente que cuida esa tumba lo hace sin esperar recompensa. Enseñó que los últimos serían primeros, y qué más último que un mendigo olvidado en una tierra extraña. Esta es la revolución que la Iglesia temía que comenzara si la gente descubría la verdad. Una revolución no de violencia o poder político, sino de amor auténtico y humanidad genuina. Una revolución que enseña que no necesitamos instituciones religiosas para conectarnos con lo divino. No necesitamos sacerdotes para interpretar la voluntad de Dios. No necesitamos doctrinas complicadas para entender cómo vivir con amor y compasión. Todo lo que necesitamos es el ejemplo del hombre que eligió la humildad sobre la gloria, la verdad sobre la popularidad, el amor sobre el poder, incluso cuando esas elecciones lo llevaron al exilio, la pobreza y la muerte solitaria. ¿Estás listo para esa revolución? ¿Estás listo para dejar las mentiras cómodas y abrazar la verdad incómoda? ¿Puedes manejar la idea de que todo lo que te enseñaron sobre el cristianismo podría estar fundamentalmente equivocado? Porque si puedes, entonces estás listo para honrar verdaderamente la memoria de Jesús de Nazaret, no el Cristo inventado por Pablo e institucionalizado por Constantino, sino el hombre real que vivió, amó, sufrió y murió como todos nosotros. La verdad está ahí, dispersa en textos antiguos, tradiciones orales, descubrimientos arqueológicos y análisis científicos modernos. Piezas de un rompecabezas que las instituciones religiosas han trabajado durante siglos para mantener separadas. Pero en nuestra era de información libre y comunicación global es cada vez más difícil mantenerlos secretos. La verdad tiene una manera de emerger, especialmente cuando hay personas valientes dispuestas a buscarla sin importar las consecuencias. ¿Serás tú una de esas personas? ¿Serás parte de la generación que finalmente expone la conspiración más grande de la historia humana? El mendigo de Srinagar te está esperando. Su tumba simple en Kanyar sigue ahí, guardando el secreto más grande del mundo. Pero los secretos solo tienen poder cuando se mantienen en silencio. Es hora de hablar, es hora de compartir, es hora de que el mundo sepa la verdad sobre el hombre que murió olvidado.
pero cuyo verdadero mensaje de amor y compasión tiene el poder de transformar la humanidad, no como súbditos de una institución religiosa corrupta, sino como seres humanos libres, siguiendo el ejemplo del hombre más extraordinario que jamás haya vivido. ¿Estás listo para esa libertad? ¿Estás listo para esa verdad? ¿Estás listo para honrar verdaderamente la memoria de Jesús de Nazaret? La elección es tuya, pero recuerda, una vez que conoces la verdad, no puedes fingir que no la conoces. Una vez que ves las mentiras en las que has estado viviendo, no puedes volver a la ignorancia cómoda. La tumba de Yus-Asaf te está llamando. El verdadero Jesús te está esperando. ¿Responderás a ese llamado?